Bueno, Paula, y ha sido noticia una nueva propuesta del gobierno para ayudar a los mayores de 65 años a obtener un ingreso. La ha llamado el gobierno la hipoteca inversa. Han surgido cualquier cantidad, unos a favor de pronunciamientos, unos a favor, otros en contra. Uno se pregunta, bueno, pero si tiene el personaje, el adulto mayor, una vivienda y empieza a recibir un dinero, cuando fallezca esa casa, pues ya no va a ser de esa persona. ¿Qué va a pasar con los herederos, por ejemplo? Hay conmoción alrededor de esta propuesta que ha hecho el gobierno, la hipoteca inversa. Comparto, Jenner, con usted esa percepción que ha generado muchísimas inquietudes. Lo he podido sentir a través de las redes sociales de Twitter. La gente tiene como muchas preguntas sobre este mecanismo que anunció ayer el gobierno, pues que iba a habilitar. ¿De qué se trata? Usted ya nos explicaba un poco, de que personas mayores de 65 años puedan tener la oportunidad de acceder a una renta mensual vitalicia amparados en su vivienda. Esto lo que busca es que muchos adultos mayores que no tienen ingresos puedan encontrar por esta vía un sustento económico. Pero hay 3 modalidades para acceder a esa hipoteca inversa. Por eso aquí hemos preparado para ustedes un ABC sobre este tema. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, explicó que la hipoteca a la inversa permite convertir la vivienda en un mecanismo de recepción de recursos mientras se tenga vida. De acuerdo con el funcionario, hay propietarios adultos mayores que no tienen ingresos y en algún momento deben vender, arrendar o hipotecar sus bienes. Es un acuerdo privado que está supervisado, reglado y monitoreado por el Estado. ¿En qué consiste? Consiste en la facultad de convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad. Este mecanismo, que será nuevo en Colombia, ya se utiliza en otros países y el objetivo del gobierno es iniciar un proceso de socialización para reglamentarlo en la segunda parte del año. Con este nuevo instrumento, las personas mayores de 65 años podrían tener lo que el gobierno denomina una sobrepensión. Se recomienda que antes de tomar la decisión se reciba una asesoría y el avalúo debe ser independiente. No lo hará ni el propietario ni la entidad financiera. En caso de fallecimiento temprano, por ejemplo, el bien podría regresar a sus familiares, pues se tiene previsto salvaguardas y pólizas que así lo indiquen. Serán 3 modalidades. En primer lugar, la renta vitalicia, que se paga mensualmente hasta que la persona fallezca. Luego, la renta mensual por un número de años determinados y finalmente, un pago único. En cualquier caso, propietario o propietaria o los dos, ambos mayores de 65 años, permanecen en la vivienda hasta el último día de su vida. Este instrumento está dirigido a todos los estratos sociales, incluso para 2 viviendas del mismo dueño, si éste así lo desea, y cumple con todos los requisitos. Los elementos claves son el avalúo de la vivienda y el análisis de la expectativa de vida. El Ministerio de Vivienda calcula que por arriendo se recibe del orden de 0,35% del valor del inmueble y que con este mecanismo será de entre 0,4 y 0,6%. La propuesta ya tiene críticos, quienes consideran que no se trata de ningún alivio, sino de una operación financiera que no resuelve el problema de cotizar para una pensión. Sino que a través de un patrimonio ya construido se crea una figura financiera en la que se entregan unos recursos a través de una especie de mesada pensional, pero al final el sector financiero se queda con esas casas. La hipoteca inversa es un mecanismo mediante el cual el sistema financiero se queda con los bienes inmuebles de las personas que, habiendo trabajado toda su vida, no lograron una pensión o lograron una pensión insuficiente para tener vida digna. Aseguran que ante el fracaso de los fondos privados se traslada el negocio al sector inmobiliario.